Saludos, mi nombre es Elizabeth Kerguelén, soy estudiante de artes visuales y a continuación les voy a hablar sobre los nuevos medios en cuanto a la variabilidad. Empezaremos entonces con un concepto básico sobre lo que es la variabilidad y tenemos aquí que los objetos de los nuevos medios no tienen una existencia determinada y concreta, sino que se pueden reproducir en infinitas versiones. De nuevo, gracias a la codificación numérica y a la modularidad, a menudo se usa también el término mutable o líquido para referirse a una existencia que no está vinculada a una representación concreta del objeto, sino que permite múltiples recreaciones simultáneas y en medios completamente diferentes. Hablando sobre la conexión entre la modularidad y la variabilidad, podríamos decir que esta depende la una de la otra. Es decir, que estas pueden coexistir con tamaños y formas diferentes y teniendo características diferentes, pero sin perder su independencia. La idea de que el cliente pueda determinar las características exactas de un objeto han sido transmitidas desde hace mucho tiempo, como son en el caso de Adomo en los años 30, cuando realmente quería que los clientes eligieran las características de un acto y que a las 2 horas ya se les entregara. Esto aún sigue siendo un sueño en este aspecto. Sin embargo, en cuanto a los nuevos medios, eso ya es una realidad. Es decir, hoy en día las máquinas pueden encargarse de fabricar el estilo con las características que el cliente la desee y entregarla de forma inmediata. En cuanto a los casos particulares del principio de la variabilidad, tenemos los siguientes. El primero sería: los elementos mediáticos se guardan en una base de datos mediáticas. A partir de esta base de datos se puede lograr una variedad de objetos finales en base al mismo o en petición de ella. Un ejemplo de esto podría ser un ejemplo claro, serían las páginas web que a partir de una información que se le da, se pueden crear toda esta información de textos, en fin, columnas, entre otros. La segunda sería que se vuelve posible separar el nivel del contenido, es decir, los datos de una base de datos multimedia pueden crearse y definirse otras interfaces de diferentes tipos. La tercera sería la información sobre el uso puede ser empleada por un programa informático para adaptarlo automáticamente a la composición del medio y también para crear propios elementos. La información sobre el usuario puede ser empleada por un programa informático para adaptarse automáticamente a la composición de medios y también para crear propios ejemplos. Un ejemplo de esto, claro, sería el correo electrónico, que en base a la información que nosotros ponemos en ella, así nos muestran las páginas, los anuncios, absolutamente todo. El número 4 sería: un caso particular de esta personalización es la interactividad de tipo arbóreo, es decir, interactividad basada en el menú. Este se refiere a que el programa puede, en forma de árbol, ir armando una estructura de información. Un programa nos va mostrando diferentes opciones para elegirla, es decir, que el resultado final que tendríamos no sería en base a nuestra dirección de correo electrónico, sino a nuestro conocimiento. En cuanto a la siguiente, un ejemplo de la anterior sería, por ejemplo, el creador de logos de Wix, que uno puede ingresar a la página e ir seleccionando las diferentes opciones y al final obtener un resultado en base a nuestros conocimientos. La siguiente sería el hipermedia, es otra obra de las estructuras populares de los nuevos medios. El hipermedia, los elementos multimedia que componen un documento están conectados por medio de hipervínculo, de tal forma que cuando se abre un documento, el usuario puede ver diferentes versiones para recuperar determinadas versiones del documento, dando clic en los links. Un ejemplo de esto es la World Wide Web, es decir, en cada link hay una versión distinta de ese texto.
Sería la número 6, que lleva por nombre actualizaciones periódicas. Así como hoy en día existen aplicaciones modernas que tienen opción que se pueden descargar e instalar, a veces sin ni siquiera el consentimiento del usuario, simplemente de forma automática, los sitios web también pueden actualizarse periódicamente, de manera manual o automática, cuando cambian la información de la base de datos que los hacen funcionar. En un caso especialmente interesante de esta funcionalidad lo tenemos en los sitios que continuamente están utilizando información como los valores de la bolsa o el que sería la escalabilidad. Para eso resulta muy útil compararlo con un mapa. Un mapa que en el caso es de un territorio físico, según la función que se escoja, el mapa proporcionará más o menos detalles respecto al territorio. De hecho, las diferentes versiones de un objeto de los nuevos medios pueden variar exclusivamente en términos cuantitativos, es decir, que la cantidad de detalle que está presente, por ejemplo, una imagen de tamaño completo y su icono que Photoshop genera de manera automática, un texto íntegro y su versión abreviada que se mantiene con el comando de autorresumen de Word de Microsoft, o las diferentes versiones que se pueden crear en él por medio del comando Schema. Un ejemplo aún más claro sería el hecho de que en el mundo interactivo un diseñador cree una serie de modelos del mismo objeto, cada cual con cada vez menos detalles. Cuando la cámara está muy cerca del objeto, hay muchísimos detalles. Si el objeto se aleja, hay un programa que sustituye de manera automática para una versión menos detallada, para lograr lo innecesario, para evitar el procesamiento innecesario de tantos datos y pues no mostrar detalles que al fin y al cabo no se van a ver. De la manera de la variabilidad tiene un mundo supremamente amplio. Existen hoy en día muchos códigos y muchas opciones que se le dan al usuario, como por ejemplo las diferentes capas de Photoshop, el estilo de texto, de escritura de los comandos de ortografía y gramática, en fin. Todo esto el usuario puede obtenerlo con simplemente tener una conexión rápida. Con una conexión rápida puede obtener una versión rica en multimedia, mientras que si nuestra conexión es lenta, podríamos elegir una versión más limitada que se encargará más rápido. Siempre hay una versión adaptable a lo que tengamos. En cuanto a los procesos de la variabilidad en la historia, esto ha pasado por sociedad industrial, postindustrial y actualmente. En un principio, la variabilidad nos muestra cómo a lo largo de la historia los cambios en la tecnología mediática estaban relacionados con el cambio social. Si la lógica de López Méndez se correspondía con la de la sociedad industrial de masas, la lógica de los números encaja con la lógica de la sociedad postindustrial, que valora la individualidad por encima del conformismo. Antes, la lógica de la tecnología de los medios mediáticos era que a partir de un original se producían millones de copias exactas en la sociedad. Luego, en la postindustrial, cada ciudadano puede construir un estilo de vida y seleccionar su ideología. Entre un gran número de ocasiones, la lógica que hay hoy en día y la que tiene el marketing es ofrecer la mayor variabilidad posible, es decir, que los usuarios puedan crear automáticamente una experiencia totalmente para ellos. Un anuncio puede mostrarte en base a la información, al lugar donde estás, a los clics hechos por una persona, te puede mostrar un sinfín de cosas totalmente personalizadas, a diferencia de los anuncios impresos en revistas y periódicos. Cada lector tiene su propia versión del texto completo. De este modo, la tecnología de los nuevos medios actúa como la más perfecta realización de la utopía de una sociedad ideal, compuesta por individuos únicos. Los objetos de los nuevos medios garantizan a los usuarios que sus opciones y por tanto los pensamientos, deseos que subyacen en ellos son únicos y no programados de antemano ni compartidos con los demás como si se tratara de compensar por su anterior cometido de hacernos a todos iguales. Los descendientes del telar del Jaguar, el tabulador de Coleridge, el cine ordenador de SUSE, ahora trabajan al unísono para convencernos que somos todos únicos.